Muy buenas tardes, noches a todos los que nos están siguiendo este día. Un agradecimiento especial a la presidencia, al doctor Aristides Baltodano, por la invitación a formar parte de este programa de ciclo de temas que la Academia Nacional de Medicina está promoviendo permanentemente. Tanto para el doctor Sergio Calderón Bejarano como para este servidor es un gran gusto el poder participar esta noche, y nuestra intención es de poder hacer un abordaje lo más integral y completo posible, y haremos una visita con estos puntos de la parte demográfica, por dónde es que está el mundo, ¿verdad? Generalidades, luego cómo se han afectado los sistemas de salud, las situaciones éticas que ha llevado esto, el COVID propiamente en nuestro país, ¿verdad? En personas adultas mayores, por supuesto, la presentación atípica de las comorbilidades y la inmunidad y repercusiones, y finalmente conclusiones, y al final tendremos una oportunidad de hacer aclaraciones o comentarios adicionales sobre esta temática. Entonces, sin más demora, recordar entonces que el 20 de enero del año 2020, 21 de enero mejor dicho, la Organización Mundial de la Salud nos hace este reporte que fue publicado sobre la situación de este virus que estaba iniciando y que llamaba la atención en ese tiempo, ¿verdad? Y ahí está la provincia de Hubei, donde está Wuhan, con esa cantidad de casos, ¿verdad?, que se estaban presentando, y así pasó en otras ciudades de la República China, y también en Japón, en Corea y Tailandia, ¿verdad? Para sumar 382 casos, 282 casos que se estaban presentando por vez primera. Bueno, recordando eso, también tenemos que recordar por dónde es que está el mundo en general, de lo que es la explosión demográfica que representan las personas adultas mayores. En el año 2020, que es la imagen que está al lado izquierdo, donde está señalado, la América Latina tenía en ese momento 88 millones de adultos mayores de toda la región latinoamericana. Y del lado derecho, vean ustedes cómo cambian los colores de ese amarillo beige a un color más azulado, ¿verdad? Tal vez un poco esmeralda, de que pasó de 88 millones a casi 200 millones de adultos mayores en la región latinoamericana. Puede verse claramente que ese gran cambio que está surgiendo y está efectuándose en este momento de una forma dinámica y una forma muy importante en todos los países latinoamericanos. Nuestro país no es la excepción. En este momento tenemos alrededor de 650,000 personas de 60 años y más, y unos 550,000 de 65 y más, y esto se va al año 2050, en 30 años, a casi 1,500,000, cerca de 2 millones de 60 años y más. Y esto es importante para poder relacionarlo con el tema nuestro. Vean ustedes qué es lo que estaba pasando con los resultados globales a mayo de este año, en el que tuvimos casos confirmados y probables a esa fecha de 715,000 millones de personas que tenían esta infección, y cerca de 1,8 millones de fallecidos a mayo de este año. Y los casos hospitalizados fueron 6 millones. Y de estos, vean ustedes que el 25% de este número eran personas de 80 años y más a nivel mundial. Eso quiere decir que de 65 y más probablemente estaba cerca del 40%. En Costa Rica, la distribución, de acuerdo con el expediente digital único en salud, el EDUS, tenemos más concentración en la área de Central Sur y Central Norte, como ustedes pueden apreciar. El GAM, ¿verdad? La gran área metropolitana, Cartago, San José, Heredia de Alajuela, es donde más concentrados están las personas mayores, pero no quiere decir que solo aquí en esta dimensión hay personas mayores. Hay, por supuesto, de frontera a frontera y de costa a costa.
y los números no son despreciables en esas áreas también. Bueno, con el COVID se ha presentado colapsos del sistema de salud a nivel planetario. Realmente esto fue una situación, una crisis que resultó de ser en una pandemia, ¿verdad? Que nadie la esperaba, como pasan en estas cosas, ¿verdad? Así pasó en la gripe española, ¿verdad? Y siempre van a pasar estas cosas cuando se dan a nivel de tipo pandemia. Entonces, hubo una falta de preparación para la infraestructura ante este reto, ¿verdad? Porque nadie estaba imaginándose esto. Donde nació esto en China, pues tuvimos algunos reportes, pero no fueron tantos. Realmente donde hemos recibido reportes más importantes ha sido Italia, porque fue donde explotó más agresivamente en la Europa occidental, ¿verdad? Y en esta parte del mundo, posteriormente. El incremento exponencial de pacientes ingresados en urgencias fue llamativo, la cantidad inadecuada de camas disponibles, que a nosotros también nos llegó posteriormente, la necesidad de aislar a los pacientes con COVID, porque sabíamos que hay que aislarlos por el nivel de contagio tan grande, la escasez de la cadena de suministro, que se hizo una guerra a nivel mundial, ¿verdad? De una rebatiña espantosa, ¿verdad? Que nosotros también tuvimos que ir inclusive a traer en aviones fletados desde Costa Rica para poder tener insumos, ¿verdad? Un momento dado. Y eso fueron medidas heroicas que hubo que hacerlas y fueron, a mi juicio, bien hechas. Y luego ir a adquirir equipos en el concierto mundial de abastos, y no habían grandes oferentes porque los grandes países abarcaron la mayoría de estos equipos. La saturación de las unidades de cuidados intensivos, ¿verdad? A nivel planetario, el número insuficiente de ventiladores pulmonares. Recuerden todos los dificultades que tuvieron Estados Unidos con el expresidente Trump, ¿verdad? Porque él pensaba que esto no era tan problemático, ¿verdad? Bueno, la necesidad de seleccionar pacientes para ser admitidos. Esto era increíble, ¿verdad? De cuáles sí, cuáles no, ¿verdad? Es algo que nunca habíamos visto, ¿verdad? Y eso pasó en Italia, ¿verdad? Recuerdan, en el norte de Italia, en el área de Torino y el área de Milán, donde se presentaron estas situaciones. Vean ustedes decisiones que tomaron 4 países, para poner un ejemplo, en el año 2020. El primero fue Boris Johnson, que dijo que los adultos mayores de 70 años y más deben aislarse por sí mismos durante un periodo de 4 meses. Hágame el favor. Mientras que todos los demás grupos de edad continúan como de costumbre. Todo eso estuvo bien hasta que él cayó enfermo, ¿verdad? El propio COVID. Y entonces las cosas cambiaron, ¿verdad? Porque él experimentó, como pasa, ¿verdad? Siempre. Y dice, no, esto es otra cosa, ¿verdad? Hay que tomar una reflexión y una interiorización más adecuada, y fueron cambiando. Pero vea lo que dijo el director general del Ministerio de Salud de Israel. Para tan pocas personas cuya esperanza de vida no es muy alta, no se debe permitir arruinar un país. Hágame el favor. Entonces, no tenían oportunidades según esto, ¿no? Y luego Italia dijo también, la autoridad de salud, podría ser necesario poner un límite de edad para acceder a cuidados intensivos con el fin de ahorrar recursos, para aquellos a quienes les quedan más años de vida. Bueno, y efectivamente así lo hicieron, ¿verdad? No fue esto, no fue una cosa de prosa, sino que así fue en la práctica, ¿verdad? Cuando vieron esa cantidad de casos que no estaban preparados y tuvieron que empezar a seleccionar, aunque nos sonara algo inhumano, ¿verdad? En España dicen, no es necesario remitir, dijeron en el 2020, no es necesario remitir casos probables o confirmados al hospital en situación de enfermedad crónica avanzada, ya que se decidió una limitación del esfuerzo terapéutico. En ninguno de los 4 ejemplos de esos países desarrollados y ricos, uno puede decir que se estaba contemplando algún paso favorable para las personas mayores. Simplemente los cogió la ola, no sabían qué hacer, y entonces comenzaron a seleccionar y dijeron, no vamos a perder tiempo con casos que no tienen mayor sobrevida, ¿verdad? Según lo que ellos racionalizaron, ¿verdad? Equivocadamente, por supuesto. Y las recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud sacó en ese año 2020, bueno, dijeron que para el ingreso hospitalario los tratamientos debían basarse primero en la edad, ¿verdad? A mayor edad,
no se podían descartar estas posibilidades de tratamiento. Luego que los requerimientos de cuidados intensivos, cuidados médicos agudos y cuidados paliativos debían de proveerse, ¿verdad? Lo más amplio posible, y que el estado funcional de 4 cruces por lo menos fueran de 2 cruces, que tuvieran un grado de movilidad, ¿verdad? Pues eso será más lógico, ¿verdad? Ok, entonces en esta ilustración tenemos las recomendaciones generales que la Organización Mundial de la Salud hizo para la Unión Europea, y aquí tenemos 6 países como que ejemplifican esta situación. Todos acotaron y aceptaron seguir las recomendaciones generales, pero vean qué interesante, cuando llegamos al rubro de suficiente suministro de stock médico, ninguno cumplía con esa recomendación. Luego seguía las guías clínicas específicas para personas adultas mayores. Solo Polonia y la Gran Bretaña o Reino Unido tenían previsiones en este sentido, los demás no. Los planes de escalada de tratamiento completos para evaluación geriátrica completa, solo Bélgica lo completó y parcialmente España y la Gran Bretaña. Lo que fueron visitas restringidas en hogares de larga estancia para personas mayores, todos los restringieron por toda la situación que se había dado antes, recuerdan, en el norte de Italia, que se encontraron en los hogares de ancianos, en algunos hogares todos fallecidos, ¿verdad? En otros la mayoría, ¿verdad? Estaban en esas condiciones, y en España fue exactamente igual, ¿verdad? Inclusive en España una de las autoridades del gobierno español se atrevió a decir que era culpa del personal de salud, ¿verdad? Toda esa situación que estaba pasando. Luego, en planes de acción específica para personas adultas mayores, Bélgica lo tenía parcialmente, nada más. En los programas que habilitan las redes sociales o las redes de cuidado, solo la Gran Bretaña y el Reino Unido lo tenía, los demás no. Y esto es, digamos, muy importante de poderle hacer la panorámica en qué situación realmente se encontraban estos países. Bueno, la percepción ambivalente que ha habido de los adultos mayores, hay una percepción altruista, ¿verdad? Que el riesgo de infección era alto, pero el sentido cívico de las personas ha sido también igualmente alto. Aquí encontramos en estos países que médicos y enfermeras jubiladas colaboraron en la atención en salud. Imagínense ustedes el altruismo, ¿verdad? Otras ayudaron a distribuir, estos en hospitales, pero también ayudaron a distribuir en la comunidad, en visitar a adultos mayores en las casas para darles un acompañamiento, aunque sea de un ratito. Distribuyeron mascarillas sanitarias y batas desechables. También actuaron como cuidadores de los propios nietos, ¿verdad? Para que sus hijos pudieran ir a trabajar. En fin, tuvieron una gran actuación los adultos mayores, por supuesto, sanos y que fueran válidos, ¿verdad? Y con las condiciones cognitivas. Vean ustedes, este panorama se vio mucho en Italia, ¿verdad? Y ahí empezó esa, digamos, esa conexión en la distancia que pudieran tener los enfermos con los familiares, ¿verdad? Y es que la soledad, la depresión, ¿verdad? Que se presentó, los problemas de salud mental, la ansiedad, los estados confusionales, el delirio y la gran incertidumbre que tenían, lo llevó a tener una gran desesperanza. Muchos de ellos entraron a los hospitales y nunca salieron y no pudieron salir. A través de las tablets, ¿verdad? De esta computación, pudieron despedirse y estar en conexión para no sentirse tan inciertos en todo y estar tan marginados, ¿verdad? Y esa fue una forma también de despedirse de sus familiares, aquellos que desgraciadamente fallecieron. Nosotros en nuestro medio lo pusiéramos también en operación, ¿verdad? A finales del año pasado, y fue una gran alternativa. Bueno, de acuerdo a datos de 21 países, casi la mitad de las muertes por COVID-19 ocurrieron en los residentes de centros de larga estancia. Imagínense, más de la mitad. Es algo dantesco, ¿verdad? Y bueno, eso nos sirvió también para ver estas imágenes de un París que uno está acostumbrado al glamour, a las luces, a la Plaza de la Concordia y a las Tuilerías y a la Torre Eiffel, en fin. Y aquí está un mercado de París que los tuvieron que habilitar para poner ataúdes, ¿verdad? De fallecidos. Pero eso mismo lo vimos en New York, ¿verdad? En Nueva York,
lo vimos también. Yo recuerdo haber visto imágenes del Hospital Wyckoff, donde yo hice parte de mis rotaciones de medicina interna, y estaba impresionadísimo, ¿verdad? Ver esos containers refrigerados. Pero aquí en Costa Rica, en el San Juan de Dios, pusieron en el de Heredia, Hospital de Heredia y Alajuela también, tuvieron que poner containers en un momento dado, y son imágenes imborrables, ¿verdad? Nunca nos hubiéramos imaginado de que esto pudiera ser. Y por supuesto la muerte solitaria y el duelo terrible, ¿verdad? Para personas que perdieron a su cónyuge en la edad. Y para que ustedes comprendan esto un poco más, en Costa Rica, por ejemplo, en nuestro país, viven 70,000 personas solas, en parejas o hombres solos o mujeres solas. Y si se les muere el cónyuge, se quedan en absoluta soledad, ¿verdad? Y esto es una parte muy importante de tener en cuenta a las personas mayores. También en cuanto al tratamiento en cuidados intensivos, el tratamiento físico o la terapia física pasiva era muy importante y es muy importante. Inmediatamente que salían de cuidados intensivos, la terapia física activa, ¿verdad? Porque si no, pierden muy rápidamente la masa muscular, ¿verdad? Y se inhabilitan y es muy complicado después poder ayudarles no solo a la parte de movilización, sino a la parte inmunológica, como va más adelante se conectará con el tema por el doctor Calderón. La cronología e innovación del desarrollo de vacunas. Bueno, esto es muy importante. Esto ha sido un avance fundamental, ¿verdad? En la medicina, como los que creemos firmemente que las vacunas han revolucionado el tratamiento y la prevención, ¿verdad? Y lo que esperar de los diferentes momentos de las infecciones en el mundo, pues aquí tenemos esto y aquí podemos ver claramente que en los Estados Unidos de 1,000 a 3,000 niños mueren por enfermedades prevenibles por una vacuna, ¿verdad? Que no se vacunaron o no, o hay personas, familias que no creen en las vacunas, ¿verdad? Y se ponen en esta situación difícil, ¿verdad? Como lo hemos encontrado hoy día. Y en lo que es adultos mayores, de 50 a 70,000, también mueren por enfermedades prevenibles por vacunación, ¿verdad? Y esto es también digno de hacer una mención de que a nosotros en Costa Rica, yo tuve enormes discusiones con las personas que se encargaban de este tema, de que decíamos nosotros que debía que vacunar a todos los adultos mayores de influenza y todos los años, y nos decían que estábamos exagerando, que eso no era para personas mayores. Y ahí tuvimos una discusión de varios años, que ellos me mandaban artículos y yo les mandaba otro grupo de artículos diciendo lo contrario, hasta que un buen día logramos ser exitosos y empezaron a hacerse campañas de vacunación en Costa Rica contra influenza y contra neumonía en los adultos mayores. Y los resultados se ven a la luz del día, ¿verdad? No solo ha servido de hacer mucha prevención y darles calidad de vida a estas personas, sino que han disminuido los costos hospitalarios porque las estancias largas que se daban y las complicaciones se fueron disminuyendo. Y esto costó buenos años para que entendieran nuestras autoridades de que esto era el camino, ¿verdad? Pero así somos y ni modo, tenemos que seguir batallando con estas cosas, ¿verdad? Aquí es importante también hacer notar de que la cronología en la innovación no siempre incluyen en los ensayos a personas adultas mayores. Y esto sería importante, ¿verdad? Dejar establecido de que todos estos estudios deberían y deben contar con personas mayores también, que hay personas mayores que están sanas, que son válidas, que están cognitivamente íntegras y por lo tanto son sujetas de incluirlas también en ensayos, ¿verdad? Bueno, aquí esta ilustración es muy, muy importante porque este es en el mundo, ¿verdad? ¿Dónde estamos nosotros? En el nivel de vacunación estamos en un verde esmeralda, ¿verdad? Que es ser más allá del 1,000,000 de personas vacunadas. Y vean ustedes en los Estados Unidos que es más azul, ¿verdad? Donde hay mucho más vacunación, casi más de la mitad, ¿verdad? Ya han sido vacunadas. Y en Europa Central también, ¿verdad? Y en China, vean más arriba, ¿verdad? Donde están alcanzando también niveles muy altos. Un gran problema hemos tenido con las redes sociales, ¿verdad? En general, porque hubo una gran desinformación, ¿verdad? Que las vacunas tenían unos chips, ¿verdad? Y que nos iban a controlar nosotros como robots. Y eso caló mucho en grupos religiosos, caló mucho en grupos sociales, ¿verdad?
en grupos de activistas, ¿verdad? Y fue un gran enredo a nivel mundial, ¿verdad? Y entonces hay información errónea, hay desinformación y mala información, ¿verdad? Que se dan en las redes sociales, ¿verdad? Y todavía hace pocos días salen videos, ¿verdad? De grandes científicos diciendo algunas cosas que no son correctas, ¿verdad? Y uno no sabe si es que que es cierto o que ha sido manipulado, ¿verdad? Para decir esas cosas y que él no las ha dicho la persona. En fin, no se sabe cómo están. Lo cierto es que contra todo eso, inclusive en nuestro medio, hemos visto esto, ¿verdad? Que personal de salud se negó al principio a vacunarse. Ahora el presidente Macron en Francia dijo que va a pasar una regulación de que el que no se vacuna no sale a la calle, porque los que nos hemos vacunado no vamos a enfrentar contra esas personas que no han sido consecuentes. Y es una regla que está poniendo uno de los países más desarrollados y ricos del mundo. Y nos parece muy interesante ese paso. En esta diapositiva o cuadro, podemos ver lo que es la narrativa alrededor del envejecimiento en el siglo XXI. La Organización Mundial de la Salud ha dado, y las Naciones Unidas ha nombrado esta década que va desde 2021 al 2030 como una década del envejecimiento saludable. Y esto es muy importante, ¿verdad? Es la actividad, es la independencia, es promover todos los buenos hábitos de higiene de la salud en las personas mayores y apoyarlos, ¿verdad? Porque también por el otro lado hay un miedo de los crecientes costos económicos que se avecinan y van a ser un gran problema para los países, porque la complejidad de las enfermedades que van y comorbilidades hacen los tratamientos mucho más largos y mucho más, digamos, caros, ¿verdad? Según lo que ellos están estimando. Y lo cierto es que la Unión Europea ha estado insistiendo mucho en eso, que es la área del mundo más envejecida en este momento, de que no van a poder salir adelante con los gastos, ¿verdad? Y para esto se ha llamado a esta década de esta manera. Pero por un lado es esa, ¿verdad? Y por otro lado le llaman la atención también de que hay que, los sistemas deben de estar más preparados para futuros brotes, ¿verdad? Y hay que reducir la brecha digital, ¿verdad? Entre generaciones. Debemos de estar preparando, ¿verdad? A las personas mayores para que puedan conectarse con los servicios de salud y con los familiares y con todos los amigos para poder tener calidad de vida y mejorar el uso y eficacia de la telemedicina como lo se ha logrado en nuestro país. Es importante mencionar, como decía anteriormente, de lo que por un lado dice la Organización Mundial de la Salud, que uno le llama mucho la atención y yo participo y creo firmemente en eso y he estado colaborando también. Pero por otro lado, nos dice que la vejez debe ser incluida en la clasificación internacional de las enfermedades a partir del próximo año. Nada más imagínense lo que eso significa, ¿verdad? Por supuesto, ya estamos nosotros haciendo conciencia de que esto hay que corregirlo, porque en nuestro país, el representante que fue en la Asamblea Mundial de las Naciones, de la Organización Mundial de la Salud, en el 2018 votó a favor de eso, con otros número de países que son 194 países. O sea, nadie se percató de lo que estaban votando, ¿verdad? Pero lo cierto es que eso entrará en vigencia en enero de 2022 con el CIE 11 y habrá que seguir insistiendo que eso tienen que corregirlo porque la vejez nunca, jamás será una enfermedad. Es una etapa de la vida como es la niñez y como es la adolescencia y como son otras etapas. Bueno, los sistemas de salud, que es el platillo de fondo, junto con el COVID, ¿dónde estamos ahora? Bueno, tenemos que tener personal con dedicación y habilidades sobresalientes, ¿verdad? Aquí no se puede pensar en personas que no estén bien preparadas, ¿verdad? Debe haber continuidad en la prestación de servicios esenciales en los hospitales. Hay una urgente necesidad de repensar totalmente la atención institucional a largo plazo. Eso incluye nuestro país, por supuesto. De esto, los geriatras hemos venido dando una batalla de hace más de 25 o 30 años de que esto debe ser parte del sistema de salud y no lo hemos logrado todavía. Ahora, con esta situación, esperamos que sea la situación
oportuna de poderlo hacer, como en otras partes del mundo, están replanteándoselo por lo que pasó en Italia, lo que pasó en España, lo que pasó en los Estados Unidos, en Nueva York. En Nueva York, muchos hogares también encontraron una cantidad de personas fallecidas y en condiciones nauseabundas, ¿verdad? Porque estaban de varios días de haber fallecido. Entonces, esto se repite en todas partes del mundo. También una coordinación estrecha tiene que haber entre lo público y lo privado, ¿verdad? Para lograr una eficiencia. No solo que sea un lucro y el otro no lucro, sino que una coordinación lógica. Y debe haber, sin duda alguna, nuevas formas de prestación de servicios de una manera segura y de una manera con excelencia, ¿verdad? Y esto debemos de abocarnos en los próximos años. No queda ninguna duda de esto. Y en los próximos años es ya, ¿verdad? Bueno, los hospitales amigables con las personas mayores es absolutamente mandatorio, deben ser hospitales seguros. Hemos hablado en el pasado de hospitales seguros, ¿verdad? Contra las infecciones y contra una serie de cosas, pero es seguros en cuanto a todo, ¿verdad? En cuanto al tratamiento que se les den, en cuanto al ambiente, al entorno agradable que se les presente, ¿verdad? Capacitar muy bien al personal, esto es importantísimo. Yo siempre he dicho que el reclutamiento y selección en la Caja Costarricense de Seguro Social debe ser prioritario, debe ser uno de los rubros que hay que ponerle más atención, ¿verdad? La confianza en el cuidado, ¿verdad? ¿Cómo no va a ser un rubro importante? ¿Quién nos va a sentir bien cuando hay una confianza, ¿verdad? Pero si hay desconfianza, jamás, así sea en el Bellevue o el hospital más glamoroso del mundo, que uno no puede sentirse bien, ¿verdad? La continuidad y transición de la atención. No solo que llegó, se va y no le explicamos nada, ¿verdad? Ahí que le vaya bonito, ¿verdad? Que le vaya bien. La movilidad segura y la alta tecnología. El contacto familiar, que permitan que haya un buen contacto y una conexión con la comunidad. La colaboración de voluntarios y, por supuesto, la muerte digna, ¿verdad? Bueno, en esta ilustración podemos ver los 4 problemas persistentes a nivel mundial, que son el acceso al sistema de salud, ¿verdad? Esto no es que, como nos pasa a nosotros en Costa Rica, que tenemos un acceso universal y somos únicos en la América Latina con ese acceso universal, existe falta de personal calificado en salud y por lo tanto habrá que hacer un esfuerzo para mejorar esto a nivel mundial, que haya una coordinación en la asistencia en salud, ¿verdad? Porque hay países que tienen 7, 8 o más sistemas de salud dentro del país, ¿verdad? A uno le parece que esto no es real, pero sí sucede, ¿verdad? En países grandes donde está sumamente fragmentado. Y también el asunto ético, ¿verdad? Tiene que tener considerarse las cuestiones éticas en la atención a las personas y en la investigación, ¿verdad? Hay países también que esto no le ponen mucha atención y por supuesto que es fundamental ponerle esto. Bueno, en esta ilustración vemos como septiembre, octubre y parte de noviembre, ¿verdad? Donde se estuvo haciendo picos, la mayor incidencia de casos de adultos mayores y lo volvió a repetir ahora en mayo en Costa Rica, ¿verdad? Por supuesto que esto va disminuyendo porque la vacuna que se les ha puesto a todas las personas adultas mayores, con mucha generosidad, realmente está haciendo efecto, ¿verdad? Porque los casos han ido disminuyendo, se ha ido cambiando la incidencia de casos para edades mucho más jóvenes, ¿verdad? Y eso es lo preocupante tal vez para el país ahora, que es en niños y en personas jóvenes, adultos jóvenes. Y si de este Delta, que ya está apareciendo en nuestro país, hace la misma virulencia que en otros países, pues va dirigido a esas poblaciones. Esta es para ilustrarles también cómo ha sido, digamos, la actividad del virus en las personas mayores. En la parte verde pueden ver los casos activos. En la parte entre la verde y la cafecita es los casos recuperados, que son muchos casos recuperados. Y desgraciadamente la parte verde o verde esmeralda o azulado están los fallecidos, ¿verdad? Que en Costa Rica pues también ha sido importante. Y hay una situación con la presentación atípica de las enfermedades que quiero ir redondeando el tema de la importancia que tiene
en las personas mayores, como son la ausencia de la fiebre, ¿verdad? Y entonces eso incluye las infecciones y no se presenta exactamente como se presenta en otras edades, el deterioro funcional, los cambios cognitivos con el delirio, las caídas que se presentan, la hiporexia o la pérdida del apetito, que son importantes, y otras más, ¿verdad?, que suceden. Estas no son las únicas. Y esto es muy importante de tenerlo en cuenta a la hora uno de atender personas adultas mayores. Por supuesto que la enfermedad crónica, ¿verdad?, juega y son las comorbilidades. Ahí hay un listado, ¿verdad?, de las enfermedades crónicas que todos conocemos, pero también hay el fallo cognitivo y la fragilidad funcional, el tema del aislamiento social, ¿verdad? Ya decíamos que hay personas, como 70,000 personas que viven en soledad, en aislamiento, y esto de la pandemia aisló más a las personas adultas mayores. Las aisló a tal grado de que los familiares, con toda razón, para no contaminarlos o contagiarlos, no volvieron a visitarlos y lo hacían por vía telefónica o vía Zoom, los que tenían las posibilidades electrónicas, para poder acompañarlos, o les dejaban los víveres en la entrada de la casa y cosas de este tipo, pero también se ha resentido mucho en las personas mayores porque se han deprimido, se han vuelto ansiosas, se han hecho sus estados confusionales han aumentado, su calidad de vida se ha deteriorado notablemente, ¿verdad? Hemos llegado al punto que es muy lamentable de que al hospital, por ejemplo, el hospital geriátrico han llegado a dejar personas adultas mayores en estado de abandono porque los familiares dicen no tengo condición económica, no tengo trabajo, perdí el trabajo, mi esposo perdió el trabajo, entonces hay que ustedes se hacen cargo de este asunto. Entonces sí ha golpeado mucho, ¿verdad?, junto con todas las otras enfermedades que ahí aparecen. Y a esto, en esta altura de esta conversación, muy importante es que un grupo de geriatras de nuestro medio, y eso me da una enorme satisfacción, porque a mí me tocó dirigir este posgrado de geriatría por cerca de 29 años, hasta que ya me cambié a la universidad completamente y dejé el hospital. Este grupo se llamó Ninguno Solo y era dirigido a los adultos mayores que viven en hogares para ancianos. Lo fundaron entre la doctora Muñoz Chacón y el doctor Román Garita, en colaboración con la Federación Cruzada Nacional de Protección al Adulto Mayor y un sinnúmero de médicos que colaboraron en este momento. Estoy hablando septiembre, octubre y parte de noviembre, en el que hubo 100 fallecidos, según lo que reporta la Federación FECRUNAPA, de los 3.585 adultos mayores que están en los hogares afiliados a ellas, que son los sin fines de lucro. Y eso da, según estos datos, 2.8% de fallecidos. Y se convirtió de los fallecidos totales en el 2.1% de muertes en el país en ese momento. Esto contrasta, por supuesto, con el 30, 40 y más del 50% que se dieron en Estados Unidos, en Europa, especialmente en la Gran Bretaña, Italia y España, como hemos dicho en otras ocasiones. Entonces, esto es fundamental, de que este grupo de personas, todas geriatras, ¿verdad?, y me da una enorme satisfacción de que hayan tomado esta iniciativa, cosa que apoyo mucho y quiero rendirles en estos minutos una especial mención por todos estos médicos que con todo desinterés presentaron esa disposición de ayudar a las personas mayores a un riesgo de un contagio por ellos mismos. Me contaba el doctor Álvaro Martínez Montandón, que está en el Hospital de Grecia, distinguido internista y geriatra nuestro, que en la Iglesia Católica de Grecia, por ejemplo, que tenían una sección ahí para retiros espirituales y tal, con camas y camarotes, y para un número importante de personas, les quitaron los camarotes y les hicieron camas y las prestaron para poder sacar los adultos mayores del lugar de Grecia, que estaban más delicaditos, a ese lugar y hacer una contención hacia el hospital. Y esto fue lo importante, que todos estos en el hospital, en el lugar de ancianos de Carlos María Ulloa, aquí en Guadalupe, en el hospital, en el lugar de ancianos de Alajuela, ¿verdad?, que son hogares de 300
plazas, ¿verdad? Son realmente casi hospitales, ¿verdad? Ahí se hicieron contenciones importantes y se lograron aislar ahí mismo y tratar dentro del mismo lugar. Y esto fue una cosa muy, muy importante en toda esta atención que se dio integralmente. Pues nos quedan aquí también estos datos que son de datos recién sacados del EDUS, que me ayudó Ana Lorena Solís, la jefa de edición estadística de la Caja, para ilustrar cómo las personas, mujeres, adultas mayores en consulta externa del lado izquierdo y hombres del lado derecho, en esos números de 55.500 por un lado y 55.111 por otro. Y en este otro son las urgencias, del lado izquierdo mujeres adultos mayores y del lado derecho hombres adultos mayores, 40.000 y 41.000 de los hombres, ¿verdad? Que son números importantes en urgencias de todo el país, ¿verdad? Entonces es importante que es de toda la seguridad social. Y los fallecidos en mujeres fueron 1.181 en ese periodo y 1.822 para un total de 3.003 adultos mayores fallecidos. Realmente ahora se está volcando porque la vacunación masiva que se ha hecho en los adultos mayores está dando sus réditos y está demostrando ser de gran utilidad, a pesar de todas esas cuestiones que les mostraba de redes sociales y de cosas adversas que por desconocimiento se hacían o se hicieron. Y aquí son los egresos hospitalarios del lado izquierdo mujeres, del lado derecho hombres. Por supuesto, siempre son más hombres que se hospitalizan que mujeres. Y aquí lo ilustra una vez más. Estos son los protocolos que el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, en conjunto con la Caja Costarricense, Ministerio de Salud y la Federación Cruzada Nacional de Protección al Anciano, pusieron en vigencia, en operación en los diferentes centros diurnos y albergues y centros de larga estancia. Y por otro lado tenemos aquí, para ilustrar nada más, la guía NICE, ¿verdad? Que es un libraco de 300 y pico páginas que solo tiene el manejo de los COVID, ¿verdad? Y hay cantidad de guías que han salido, ¿verdad? Pero nosotros nos usamos, digamos, la nacional en este sentido. Bueno, como este artículo que salió el Lancet en octubre pasado demuestra, nosotros hemos hecho de ingentes esfuerzos, damos el curso de geriatría y gerontología en el último año del currículum de la carrera de medicina de la Universidad de Costa Rica, y esto los estudiantes lo disfrutan mucho, ¿verdad? Porque son temas que ellos no conocían y no se los habían enseñado. Y ese es el camino que nosotros queremos que suceda. En medicina familiar y comunitaria les damos una rotación de 4 a 6 meses. Y lo mismo le hemos ofrecido a la residencia de medicina interna en el pasado. Yo personalmente les ofrecí en diferentes momentos en los últimos 15 años para que hicieran una rotación, pero que le iban a analizar y todavía hasta este momento no se ha podido concretar absolutamente nada. Ojalá que estas experiencias de la pandemia nos permitan también trascender nuestra mentalidad, trascender en el conocimiento, ¿verdad? Que es tan importante, y que esta llamada de atención que hace Lancet se pueda operacionalizar en todas partes del mundo. Yo concluyo mi presentación aquí para darle oportunidad a otro de los talentos jóvenes que tenemos en Costa Rica, y me da mucha satisfacción entonces presentar al doctor Sergio Calderón Bejarano para que continúe con este mismo tema y luego regresamos a las preguntas y respuestas. Muy bien, buenas noches a todos. Primero que nada, darles un agradecimiento por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Hoy vamos a tocar un poco lo relacionado propiamente al envejecimiento y el SARS-CoV-2 a través de la enfermedad COVID-19 y las repercusiones que tenga. Mucho de lo que vamos a conversar va a estar en relación con lo que ya el doctor Morales ha comentado. La idea de esto es tener una base científica de lo que tenemos actualmente, porque así como lo mencionó el doctor Morales, hay mucha información a través del inicio de la enfermedad como tal, el COVID-19, hace más de un año. Hemos tenido una gran cantidad de información que ha venido saliendo e incluso muchos han tenido que devolver en algunos aspectos, básicamente de tratamiento y de cómo actúa la enfermedad y qué podemos esperar. Y sobre todo cuando vemos tantas variantes, ¿verdad?
y sus diferentes comportamientos. Entonces hoy nos vamos a centrar más en la parte científica que tenemos al día de hoy, como lo más nuevo que podamos tener respecto al envejecimiento y enfermedad SARS-CoV-2. Entonces hablar un poquito de las repercusiones de la inmunidad. Bueno, entonces mucho de lo que tenemos para el día de hoy es hablar un poco de la parte inmunitaria propiamente del SARS-CoV-2 y el envejecimiento y las repercusiones que tiene. Podríamos llevarnos largas horas hablando de este tema, pero vamos a centrar en algunos aspectos que me parece que son de amplia relevancia en el momento. Por supuesto que tenemos que hacer alguna remembranza de lo que hemos venido teniendo desde el principio con cómo actúa el SARS-CoV-2. Y tal vez el meollo del asunto está en el receptor de angiotensina 2 que utiliza el virus para poder ingresar a través de las espículas. Y esto desde el puro principio realmente fue bien especificado y bien estudiado. Sabemos hoy en día que los receptores de angiotensina 2 son una molécula de superficie que está expresado en células diferentes, tanto en el pulmón como en el epitelio esofágico, en algunos enterocitos del ilio y del colon. De manera que el virus puede ingresar al organismo y causar cada uno de los daños que eventualmente vamos a ver. Y este es el receptor que les mencionaba. Tal vez cuando uno lo ve un poco más en fondo, y no me voy a detener muchísimo en esto porque probablemente ya han escuchado por grandes momentos mucho de lo que vamos a conversar, pero es para ir aterrizando en cómo el virus realmente y el envejecimiento han ido de la mano. Hemos ido aprendiendo un montón de cosas y yo creo que terminando incluso la pandemia, si es que realmente algún día termina, vamos a obtener más información de cómo actúa este virus y qué podemos hacer. Y esto nos va a dar también bases para tratamientos para algunas otras cosas. Y vean cómo en el SARS-CoV-2, a través de las espículas que les mencionaba, la célula logra internalizar el virus y comienza a través de algunos otros sistemas que crea una disregulación, que es lo que vemos aquí, de la parte del mecanismo del receptor como tal. Esta disregulación vamos a ver que va a estar muy en relación con lo que vamos a hablar de envejecimiento propiamente y es el ejemplo que vamos a dar. Sobre todo enfocados en un término que es la inmunosenescencia, que va a ser el ámbito en el que nos vamos a mover. En esa disregulación del sistema de angiotensina como tal, que es el que vemos en esta gráfica, y donde hay una pérdida realmente de la protección que confiere este receptor a través de los mecanismos que podemos ver, hay además una regulación hacia la extinción de la parte proteolítica a través de algunos otros sistemas, sobre todo mediados por algunas metaloproteinasas que vemos al lado izquierdo. En esa disregulación se crea un montón de sustancias o se liberan un montón de sustancias, sobre todo algunas de las que vamos a conversar muy frecuentemente, interleucina 6, factor de necrosis tumoral y algunas otras citoquinas importantes. Hace algún tiempo, hace algunos años atrás, tuve la oportunidad de hablar por primera vez de inmunosenescencia. Y cada día me doy cuenta más que este término es de todos los días realmente. Porque esto definitivamente, la enfermedad por COVID-19 está altamente relacionada con modelos de envejecimiento. Así como hemos visto modelos de envejecimiento de otras enfermedades como diabetes, hipertensión e incluso algunas otras enfermedades autoinmunes o desde el punto de vista inmunitario como VIH. En este sentido, entonces, es importante recordar y que después lo vamos a tocar un poquito la parte de vacunación que ya el doctor hizo mención en su momento, y es que durante el envejecimiento hay una disregulación también o mala regulación del sistema de la inmunidad tanto humoral como celular y que se ve reforzada definitivamente con la vacunación. Ahora les doy algunos detalles importantes en relación con lo que el doctor Morales habló en su momento. En este sistema de mala regulación de todo lo que crea el COVID-19 y que además está inmerso en el envejecimiento, está lo que hemos conocido como tormenta citoquínica. Y es que este va a ser el punto donde se va a actuar. Unido a esto, definitivamente está el concepto del inflammaging, que es que le brinda todo el soporte inmunopatológico
para la vulnerabilidad de este grupo poblacional, hablando propiamente de adultos mayores, y que además se ve reforzada esa pérdida o aumento, perdón, de la vulnerabilidad en una disminución de la reserva fisiológica. Finalmente, ¿qué es lo que obtenemos? Una enfermedad por COVID-19 altamente severa y una mortalidad muy alta. Así como el doctor Morales lo mostró en las diapositivas previas, vimos que desde el puro principio la edad fue catalogada como un factor de riesgo y tal vez el más significativo de todos para la enfermedad por COVID-19. Y de hecho, al día de hoy, la cantidad de muertes de adultos mayores demuestra que esto es realmente cierto. Situación que probablemente ha venido cambiando y lo vamos a hablar en algún momento al final de la charla con el proceso de vacunación, así como lo mostró el doctor Morales en su momento. En esta tormenta citoquímica claramente definida y que ya ha sido requete estudiada y que todo el mundo lo conoce, donde hay un proceso inflamatorio, unas reacciones inflamatorias severas, con parálisis, comillas, del sistema inmune, una disfunción orgánica múltiple y por supuesto muerte celular, afecta a todos los sistemas, el sistema cardiovascular, el sistema nervioso central, el sistema respiratorio, el sistema renal, el sistema hepático y el tracto gastrointestinal, y que producen una diversidad de síntomas y signos. De ahí la importancia incluso de lo que vimos incluso al principio a nivel país y que era una diferencia importante con lo que se venía presentando en otras latitudes. Y ustedes recordarán que muchos de los síntomas y signos que se presentaban, y esto está muy en relación con lo que el doctor comentó respecto a la presentación atípica de las enfermedades, es que este virus realmente puede producir cualquier cosa. Y ahora nos vamos a enfocar mucho en la parte de cómo este virus, a través de la medida más importante que se tomó, sobre todo con adultos mayores, relacionada con el aislamiento social, ha tenido algunas repercusiones. Y es que el envejecimiento per se es un proceso de desbalance en este momento de citoquinas inflamatorias que predominan y disminución de citoquinas antiinflamatorias. Y si ustedes lo ven, es realmente lo que ocurre en la enfermedad por COVID-19. Aunado a esto, en el proceso de esta inflamación crónica, que así es como vemos el envejecimiento e incluso algunos otros modelos de envejecimiento, donde entraría mucho lo que es el SARS-CoV-2, y vemos en este proceso de pro y de antiinflamatorios algunos otros elementos que hay que tomar en cuenta. Y por eso es que vemos algunas diferencias en los individuos y vemos diferencias importantes en los adultos mayores a la hora de enfrentarse a la enfermedad y cómo logran superarla o no. Y en eso están los elementos que tal vez de los que han tomado más auge en el mundo, la parte de la microbiota propia, la epigenética, la genética de los individuos como tales, y que hasta cierto sentido nosotros a nivel país, Costa Rica, se comporta de una manera distinta en el sentido de la genética como tal y la supervivencia en enfermedades. Y por supuesto la parte ambiental que juega un papel importante para todas las enfermedades. Pero tampoco tenemos que olvidar la parte de los elementos que no podemos controlar, que son aquellas variables que están presentes en el sitio. En ese juego de un balance entre antiinflamatorio y proinflamatorio es lo que ocurre. Y si ustedes lo ven, el efecto estresante que ustedes ven en la pantalla, en este caso sería el COVID-19. En un elemento de adultos mayores que ya tienen un proceso inflamatorio crónico, que es el envejecimiento, y que le aúna un elemento adicional que es el estrés. En esta parte del envejecimiento como tal, sabemos hoy día que hay una alteración propia de los receptores. Y vean, este es el mismo receptor que utiliza el COVID-19. Hay un exceso de producción de óxido nítrico que conlleva un montón de elementos adicionales para producción de enfermedad y de algunos problemas. Hay senescencia de las células adiposas que conllevan algunas otras enfermedades, y esto está aunado las dislipidemias, la hipertensión, la diabetes y demás. Además, hay una alteración en la autofagia y la propia inmunosenescencia de la que vamos a tocar. Y un tema importante que ha estado muy en discusión, sobre todo en los últimos meses, donde ha habido más publicaciones al respecto, es la deficiencia de vitamina D. De hecho, la vitamina D se ha visto como un modelo de envejecimiento en los individuos.
Todos estos elementos en común nos da lo que hemos llamado inflamación. Y finalmente eso estimula la tormenta citoquímica. Entonces, en este contexto del que estamos hablando, sabemos que hoy en día el SARS-CoV-2 produce un proceso inflamatorio importante, desata esa tormenta citoquímica que ya está montada sobre una base que es el envejecimiento, que per se es un proceso proinflamatorio. Como vemos en esta diapositiva, nos damos cuenta de cuál es la diferencia realmente en lo que está pasando en el adulto mayor con respecto a la gente más joven. Y es que en las células presentadoras de antígeno, a través de lo que vemos acá en la producción de células T, que van a ser fundamentales para la parte inmunitaria en los individuos y particularmente en los adultos mayores, se da ese desbalance entre sustancias o citoquinas proinflamatorias y antiinflamatorias. Finalmente, eso es lo que le va a dar la respuesta inmunitaria adecuada o inadecuada a un individuo. Por eso es importante recordar que como factor de riesgo la edad juega un papel súper importante, pero a eso tenemos que unirle todas aquellas enfermedades que eventualmente están asociadas a ese envejecimiento. Eso explicaría mucho por qué los individuos jóvenes que tienen algunas otras enfermedades como hipertensión, diabetes y obesidad, que a nivel país hemos visto que es uno de los elementos más importantes en la morbimortalidad de estos pacientes, comienza a tener preponderancia. Y aquí ustedes lo ven también, cómo estas partículas de COVID-19 entran en algunos otros sistemas en la célula inmunitaria envejecida, por decirlo de alguna manera, e interfieren o aumentan la producción de algunos elementos que están presentes previa, como la interleucina 6. Afectando también con el aumento del óxido nítrico algunos elementos importantes que vienen que ver con elementos de muerte celular programada, como en este caso la piroptosis, que es un elemento importante en enfermedades neoplásicas, lo cual hace pensar que mucho de lo que vemos a nivel organismo en los adultos mayores es fiel reflejo de lo que viene ocurriendo en otros sitios. ¿Sí? Por eso es que podemos unirlo. Esto pienso que puede ser importante en el sentido del desarrollo de algunas otras cosas. E incluso mucho de esto dio base para que se pudieran producir las vacunas que hoy en día tenemos, no solo para estas enfermedades, sino para SARS-CoV-2 como tal. Esto es para hacerles mención, aunque hoy en día, recientemente, este mismo mes, salió algunos artículos publicados con respecto a la deficiencia de vitamina D, pero incluso hoy sabemos que esta deficiencia en los adultos mayores hace que se produzca una disminución en la respuesta como tal y en la defensa de los individuos adultos mayores a las enfermedades y particularmente SARS-CoV-2. En ese sentido, quisiera recordarles que la geriatría está enfocada en 4 aspectos fundamentales que esta enfermedad realmente nos ha enseñado muchísimo más cosas. Y son las 4 esferas en las que se mueve la geriatría, en el aspecto cuadrifuncional, que es la parte física, la parte mental, la parte funcional y la parte social. Hoy no me voy a enfocar mucho en la parte física porque es la presentación de esta enfermedad y que ya hemos vivido durante más de año y medio luchando contra esta enfermedad y teniendo claro qué es realmente lo que produce. Probablemente lo que vemos más exacerbado es ese proceso inflamatorio que en los individuos mayores aumenta y que ha hecho que aumente su mortalidad a nivel mundial, lo cual ha venido cambiando por lo que vamos a mencionar. Por supuesto que desde el punto de vista funcional ha afectado a esta población en forma muy importante porque ha disminuido la capacidad de relacionarse y de hacer ejercicio y demás. Y por supuesto, toda la parte mental, aunado sobre todo a procesos como depresión, pseudodepresión y demás, que produce el hecho del confinamiento, el ya no poder realizar algunas actividades e incluso lo que el doctor mencionó en su momento, el abandono como tal. Pero voy a enfocarme en la parte social, que es, yo creo que el meollo de muchas de las cosas que hemos visto en los adultos mayores y que está relacionado directamente con COVID-19. Solamente recordarles, y aquí lo ven en la parte A de esta gráfica, que producto del envejecimiento sabemos que la función inmune disminuye y eso está relacionado directamente con la inmunosenescencia.
y es que además la actividad física habitual de los adultos mayores per se disminuye. Por supuesto que siempre vamos a encontrar diferencias en algunos otros grupos. Esto conlleva a un riesgo aumentado de enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes y algunas otras enfermedades de otros órganos y sistemas. Además, hace que aumente el riesgo de mortalidad, disminuye la respuesta a las vacunas y aquí es una de las cosas que vamos a tomar de importancia para la discusión final. Además, conlleva un aumento o mayor riesgo de infecciones virales y bacterianas. Y aquí entra la parte del SARS-CoV-2. Disminuye también la parte cognitiva y aumenta el proceso de fragilidad, que esto es sumamente importante en la parte geriátrica. Ahorita nos vamos a devolver en esto. Entonces, hablando un poco de aislamiento social, sabemos que esto produce disfunción física, de la que evidentemente lo vemos, son individuos que hemos tenido o se ha visto la sociedad obligada a confinarlas y significa menor movimiento, mayor aumento un aumento importante en el decline mental y demás. Produce un estrés mental y algunos otros síntomas asociados o signos incluso de depresión relacionados a todo este aislamiento social. Pero finalmente esto conlleva una susceptibilidad de infección y además a una exacerbación fisiológica o fisiopatológica de las enfermedades de base presentes que sabemos que son mucho más frecuentes en los individuos adultos mayores, como las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades neoplásicas y todos aquellos desórdenes inflamatorios. Y vean cómo desorden inflamatorio vuelve a aparecer como un ente importante, lo cual hace que aumente el riesgo de complicaciones por COVID-19. Regresándonos a lo que habíamos comentado, vean cómo el ejercicio, y por ahí el doctor hizo mención en su momento a que había que incluso comenzar la actividad física en los individuos hospitalizados, adultos mayores. Bueno, esto es válido también para gente más joven, pero eso también lo podemos hacer un traslape a la gente que está en sus casas y aumentar el ejercicio físico y la actividad física como tal, porque sabemos, incluso hoy día, que hay una reducción en el riesgo de enfermedades crónicas relacionadas al aumento de la actividad física, hay una disminución en las causas de mortalidad, hay una disminución en la parte cardiometabólica, hay una mejora en la parte muscular como tal. Además, hay una disminución en la parte inflamatoria y es que esto va a ser fundamental para un envejecimiento exitoso. Además, disminuye el perfil antiinflamatorio y mejora la respuesta a las vacunas, lo cual es un elemento súper importante a la hora de hablar en este grupo tan importante. Entonces, esa inactividad física produce un proceso inflamatorio sistémico, no es en un solo sitio, es un proceso sistémico como tal, que hace que incluso aumente la actividad citolítica, las células NK, las natural killer, disminuyen las células T, que les dije que era fundamental desde el inicio para la defensa del organismo ante enfermedades como el COVID-19, y hay una disminución también de las citoquinas. En este caso, hace que disminuya la respuesta inflamatoria, la presencia de algunas. Y por supuesto que tiene un efecto deleterio en la acumulación de tejido adiposo y la disfunción muscular que afectan directamente los dos sistemas que hemos hablado, que es la inmunidad adaptativa y la inmunidad innata. Entonces, ¿cómo logramos empatar un poco lo del sistema inmune y la actividad física? De ahí sabemos hoy día que hay estudios que se han realizado en el tiempo que la actividad física per se mejora la respuesta inmune. Y ya incluso en la pandemia anterior relacionada a influenza se vio que había una mejor respuesta al defenderse de influenza e incluso una mejor respuesta a vacunas como neumococo. Hoy día sabemos que la población adulta mayor la vacunamos con neumococo casi de manera rutinaria. Además, acelera la recuperación de algunos virus, en ese momento estudiados, por ejemplo, el rinovirus, y además esta actividad física reduce la incidencia, el número y la gravedad de las infecciones de vías respiratorias. Además, lo que hemos visto con el advenimiento del COVID-19 y probablemente relacionado a la inactividad y a la parte de aislamiento social, está en relación directa con la sarcopenia.
que recordemos que sarcopenia está relacionado directamente con la pérdida de la masa muscular, con la función y cómo se desenvuelve ese músculo en el accionar como tal. Y ya sabíamos que habían algunos factores predisponentes, como lo son la edad, la fragilidad, que en algunos casos va asociada a la edad, la obesidad y aquella deficiencia de vitamina, de vitamina D que habíamos mencionado, teniendo un efecto del aislamiento sobre todo esto y del tratamiento en la respuesta que tengamos por interleucina 6 y factor de necrosis tumoral, por ejemplo, lo cual hace que disminuyan, que aumenten los requerimientos proteicos, entre a una resistencia anabólica con disminución del consumo por enfermedad y aumente el riesgo de tener más enfermedades o mayor comorbilidad y aumentar la morbilidad por COVID-19. ¿Y qué hablarles de la muerte celular programada? Y hablando propiamente de piroptosis en estos individuos, producto del COVID-19 y de toda esta tormenta citoquímica que se da, hay un aumento importante de algunos otros elementos como son los inflamasomas, lo cual parece que podría incluso predisponer a algunas neoplasias a largo plazo. Entonces, hablando propiamente de aislamiento y para no entrar en cada una de estas enfermedades, porque como les digo, probablemente duraríamos horas de horas conversando sobre esto, sí quiero enfocarme en esta parte de aislamiento, porque si bien es cierto, evitó probablemente el contagio de mucho más personas y la mortalidad más elevada de adultos mayores, también conllevó algunos otros elementos perjudiciales para eso. Y es que este aislamiento con actividad física y sin actividad física hacen una diferencia. Y ven cómo al lado izquierdo de ustedes, sin actividad física, hay un incremento del sedentarismo como tal, hay un aumento en la disfunción física y del estrés mental como tal, y eso hace que se altere y crea una disfunción realmente en la inmunidad adaptativa e innata en los individuos, lo cual aumenta el perfil proinflamatorio y hace que las enfermedades realmente crezcan en este grupo poblacional. Esto también lo podemos hacer en un traslado de gente más joven, pero en el caso que nos lleva es realmente bien estudiado en el adulto mayor. Además, en ese aislamiento producto del COVID-19 en que hemos tenido que someter a los adultos mayores, puede hacer una diferencia importante tenerlos en actividad física, de manera que por lo menos mantenga o incluso aumente el incremento de los niveles de actividad física, reduciendo esa disfunción de la que hemos comentado y disminuyendo incluso el estrés mental, lo cual finalmente lleva a una mejoría en el sistema inmunitario, tanto adaptativo como innato, y hace que el perfil inflamatorio cambie y probablemente eso mejore el perfil de mortalidad en los adultos mayores relacionados con COVID-19. Otro ejemplo importante que te podemos ver está enfocado en la parte neural, en la parte cognitiva de estos individuos. Y sabemos que el envejecimiento per se produce algún grado de deterioro cognitivo que puede ser muy variable dependiendo de algunas otras situaciones e incluso la parte ambiental. Y el COVID-19 también logra entrar a las células cerebrales y probablemente por la producción de muchas de estas citoquinas de las que le hemos hablado y sobre todo interleucina 6, factor de necrosis tumoral e incluso interferón, conllevan a mayor riesgo. Y sabemos que incluso hoy día encontramos pacientes que su manifestación más neurológica que cualquier otro sitio. Y en los pacientes adultos mayores, la diferencia probablemente lo haga el estar en un estado cognitivo comprometido versus aquel que no lo tiene. Por eso vemos con mucha facilidad alteración del estado mental, pero también pueden exacerbar algunas enfermedades previas presentes a nivel del sistema nervioso central. Por ejemplo, las demencias, aumenta la posibilidad de delirio en ellos. Y a largo plazo, pues probablemente produzca algunas otras cosas de las que no hemos visto y que más adelante se tendrán que ir estudiando. Pues más o menos eso es lo que les quería presentar. Sí me interesa recalcar algunas cosas importantes y están en relación a cómo una enfermedad como esta, el COVID-19, nos ha venido a enseñar muchas cosas, y no solo desde el punto de vista científico físico, sino también desde el punto de vista
de cómo debemos abordar a los adultos mayores y cómo tenemos que hacer conciencia, sobre todo en el sentido de la parte funcional, de la parte cognitiva y de la parte social de ellos. Y saber que hoy es claro que la edad, a pesar de que es probablemente el factor de riesgo más significativo en COVID-19, no significa caer en lo que en algún momento se ha llamado el envejeceísmo, ¿verdad? En la traducción al español, y catalogar a los individuos nada más que por su edad, como lo que al principio vimos incluso en otros países, por ejemplo Italia, que lo mencionó el doctor, eh, que eso era un factor para decir no hagamos nada. Y probablemente esto nos va nos va a enseñar incluso más en qué es lo que debemos realizar posteriormente. Un elemento además que me parece importante recalcar es que esto refuerza mucho que la presentación atípica de las enfermedades es un punto medular en la presentación de las enfermedades en los adultos mayores y que debemos tenerlos presentes hoy y siempre. Muchas gracias.